¿Qué deberíamos celebrar en julio del 2021? Esa es la pregunta que aborda Pablo Quintanilla en uno de los 25 ensayos desde la pandemia para imaginar el Perú bicentenario. Quintanilla es autor y editor de libros sobre temas vinculados a la filosofía en el Perú y tiene el grado de PhD en filosofía por la Universidad de Virginia. Así que a partir de su experiencia habla de 3 puntos. La necesidad de intentar predecir un futuro a partir de la reflexión del presente y sus antecedentes, lo cual lleva al segundo punto, las diferencias que tiene el Perú del centenario con el del bicentenario y finalmente el rol de la pandemia en lo que se espera celebrar en el bicentenario. Primero, se debe reconocer que existe una necesidad de imaginar el porvenir. Hay quienes sí tienen pretensiones de un futuro, pero también están los que proponen quietismo. Ambos grupos tienen extremos equivocados. En el primero se pueden generar opiniones injustificadas, interesadas en la publicidad mediática y no en tratar de comprenderse a uno mismo. Por otro lado, los que proponen el silencio se contradicen porque piden no hacer pronósticos de un futuro que no se puede mejorar, pero decir eso ya es hacer un pronóstico. Por ello, no se deben polarizar ambas conductas, sino aceptar que la naturaleza del ser humano le conduce a darle sentido a la historia, y esta, como todas las disciplinas científicas, buscan poder predecir basándose en datos y evidencias razonables. A partir de lo mencionado, entra el segundo punto. Evaluar qué diferencias tiene el Perú del centenario con el del bicentenario. Bien, el primer centenario del país se conmemoró en medio de una sucesión de gobiernos autoritarios de golpe en golpe de Estado, que tenían intereses desligados a los acontecimientos en Sierra y Selva, con una gran debilidad institucional y diferencias económicas extremas en la población. Por otro lado, faltando menos de un año para el bicentenario, el país tiene mayor estabilidad, lo cual no debe confundirse ni con prosperidad ni con desarrollo. Asimismo, hubo cambios estructurales, pero no aquellos que el país realmente necesitaba. Y respecto a la situación económica, esta es mucho más sólida que la de hace 100 años. Sin embargo, el coeficiente de desigualdad del índice de Gini muestra a un país con grandes diferencias. De esta manera, pasamos al tercer punto. ¿Qué papel desempeña la pandemia en lo que se celebrará en el bicentenario del 2021? De acuerdo a previsiones razonables, al ver el desarrollo de vacunas, el mundo recién volverá a una cierta normalidad a fines de julio del siguiente año, mes que coincide con el segundo centenario del Perú como república. La pandemia tomó al país en medio de un gobierno sin bancada, sin partido y sin equipo. Pero a pesar de ello, la respuesta frente a la enfermedad fue rápida y en líneas generales acertada. No obstante, la globalización que permitió que el virus llegara al país también les dio a los jóvenes la facilidad de compararse y constatar que podían tener las mismas posibilidades y derechos que en otras partes del mundo. Eso hace que se involucren en las decisiones colectivas en etapas cada vez más tempranas de sus vidas. En resumen, Quintanilla afirma que es necesario hacer predicciones basadas en razones y evidencias, pues estas tienen la capacidad de resignificar el status quo, comprenderlo y así cambiar lo que depara el futuro. Y eso es precisamente lo que busca al comparar el Perú del centenario con el que esperamos en el bicentenario. Al analizar la parte de predicciones basadas en datos y evidencias, estas son parte de una modernidad científica en la que vivimos, en donde lo abstracto se vuelve lo más aceptado. La matemática y ahora la ciencia son las que determinan los modelos y ofrecen conocimiento verdadero, el cual ya no se obtiene únicamente de forma empírica, pues ya no se confía más en los sentidos, sino en el razonamiento matemático. Es por ello que las medidas de prevención, como usar mascarilla, se basan en el tamaño de las moléculas para poder retenerlas, y es un ordenador el que confirma la fiabilidad de dichos objetos. Por otro lado, respecto a imaginar el porvenir, para hacer predicciones se recurre a la imaginación. Y como decía Harari, la imaginación es una de las principales cualidades de la humanidad que le permite ser una especie de mayor interacción y desarrollo. Pensando en el rol de la pandemia en el bicentenario,
Este viene de la mano de una imaginación colectiva que se respalda en la confianza, porque creemos que el SARS-CoV-2 realmente está ahí cuando no podemos verlo. Y volviendo a la necesidad de hacer predicciones del porvenir, esta es inevitable porque es parte del pensamiento moderno en donde cada opción prevé un efecto en el futuro. Y eso es lo que propone Quintanilla, ver cómo ha cambiado el país para evaluar qué se podrá mejorar mañana. Y para eso está la historia, pues rinde cuenta de los fallos, de la capacidad para corregirlos y no repetirlos. Es por eso que el Bicentenario de la Independencia es una situación que se presta para la reflexión del rol individual en el camino que sigue el país.